Cierren todos los micrófonos que no necesitamos. Ay, me pueden cerrar a mí también y ahí yo abro cuando hablo. Por favor. Tienes que cerrártelo tú. Ciérratelo tú Sí. porque si yo te lo cierro no te lo vas a poder activar tú sola. Entendí. Entonces paramos un segundo. Sofi, ¿me puedes cerrar el micrófono que no? Ujú. ¿Listo? Estoy preparando mi cancha. Yo, ¿sabes qué? Me entró la duda si dejar esto. Yo No me prefiero que te parece. vean a ti. Yo prefiero que Sí. vean a un humano, pero Sí, ya, ok, lo saqué. ya, va a estar tú. Bueno. La vida de los judíos ¿Ahí? europeos. Sí, el periodo de entre guerras. Periodo de entreguerras, una sola palabra. Hay 34 personas. Sí, faltan 2 minutitos. La vida. Lo que no tengo en el escritorio, que creo que lo borré, fue el que te mandé yo, pero a ti se te ve bien en el PowerPoint, Jessie, así que no creo que tengas problemas. Y yo también creo que se le ve bien. El único que no se veía bien era ese. La cultura judía europea. La Ahí. cultura. Europea. ¿Qué más dice? En el periodo de entreguerras. Oye, Michelle, tú puedes sacar, mientras tanto, o sea, tú sacáis los screenshots, se hace Command Shift 3 y te... Entre en el computador. Muy bien. Ya, voy a empezar a transmitir. Y a la y media empiezo a dejar pasar gente. Hola, bienvenidos. Bienvenidos a otra charla del Museo Interactivo Judío de Chile. Les damos la bienvenida, estamos esperando que entre un poco más gente. Mi nombre es Dalia Polak y soy del Museo Interactivo Judío de Chile. Estamos muy contentos porque estamos viendo caras conocidas ya de personas que nos están visitando. De hecho, de Perú está Dafna Geller, de la Red Laes, que nos está visitando. A ver si me puedo ver a alguien más. Hoy día tenemos una charla súper interesante con Jessica Landes, que ya se las voy a presentar, y que trata de la vida judía entre las guerras. Bueno, estamos en una situación de pandemia, pero también nos ha dado la oportunidad de poder conectarnos mientras el museo está cerrado. Nosotros esperamos que el museo pueda abrir después y recibir a la gente, y para eso estamos ampliando una sala del museo que tiene que ver con el Holocausto, con la Shoah, y se los quiero mostrar como una primicia, que voy a compartir pantalla y vamos a ver el render. Es un render que nos va a mostrar cómo va a ser esta nueva sala. Y si ustedes se dan cuenta, la nueva sala parte con la vida judía entre las preguerras. Aquí se los dejo.
Bueno, hoy día tenemos entonces una invitada muy especial. Ella es Jessica Landes, se las voy a presentar. Ella es licenciada en Pedagogía de la Universidad Católica de Río de Janeiro, en Brasil. Es magíster en Educación de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Israel. Ha sido coordinadora educativa del Mahon LeMadrijim para Latinoamérica de la Agencia Judía en Israel. Es guía educativa en Polonia por Marcha por la Vida, Travesía del Círculo Israelita de Santiago y del Instituto Hebreo Chaim Weizmann, donde además desempeña un rol en la coordinación del Departamento de Memoria Judía y ahora además es directora del Departamento de Educación de la Fundación Memoria Viva. Entonces voy a dejar con ustedes a Jessica Landes, para que te conectes y para que nos cuentes de la vida judía entre las dos grandes guerras. Buenas noches, muchas gracias por la invitación de estar acá, es de verdad un honor. El trabajo que ustedes hacen en el MIJ es impresionante, que no es solo saber, ¿no? Recordar lo que fue el pasado, sino transmitir a todos, y creo que eso es lo más importante para crear una sociedad más justa y mejor. Entonces, vamos al desafío que ustedes me dieron, que es hablar de la cultura judía en la Europa de entreguerras, y que de verdad, cuando hablamos de cultura judía de la Europa de entreguerras, estamos hablando de muchas culturas judías. No existe una cultura judía, y ese es el gran desafío, y los invito a que vengan, vamos a ver lo que podemos aprender en ese tiempo que tenemos. Bueno, acá estamos. Entonces vamos a ver qué son esa cultura, que son múltiples culturas en la Europa de entreguerras. Para empezar, tenemos que empezar con conceptos centrales para que todos entendamos lo que estoy hablando. El primer concepto es, yo uso la palabra Shoah y no uso la palabra holocausto, porque holocausto viene del griego y quiere decir sacrificio en el fuego. Y cuando los judíos empiezan a estudiar lo que pasó en la Shoah y tener alguna comprensión de eso, utilizan la palabra Shoah, que fue una palabra siempre utilizada por los judíos, que tiene que ver con catástrofe. Es una palabra que está en la Biblia judía, aparece algunas veces, entonces utilizamos esa palabra, por más que ese concepto tampoco engloba lo que fue, porque catástrofe nos da la idea de algo que ocurrió como un desastre natural, y sabemos que la Shoah fue cometida por seres humanos. Entonces, Yehuda Bauer, un historiador judío, habla del carácter único de la Shoah, diciendo que fue la planificada aniquilación total, física, espiritual y cultural de un grupo nacional étnico, y la ideología apocalíptica cuasi religiosa que motivaba este asesinato. Entonces estamos hablando, cuando hablamos de la vida judía antes, estamos hablando del la previa intención de destrucción total. Para hablar de esas culturas judías que existían antes, estamos hablando de judíos ashkenazim, sefaradim, orientales y magrebíes. Entonces, ¿quiénes son? Los ashkenazim, ashkenaz en hebreo es lo que se refiere a Alemania, pero no solo a Alemania, toda la zona. Entonces estamos hablando de que son los primeros judíos que se asentan en Alemania y se van a desplazar por Europa a partir del siglo XIII, principalmente para Europa del Este. Los sefaradim, sefarad en hebreo es España, entonces estamos hablando de los judíos que provienen de España y que también después de las grandes expulsiones van a llegar al sur, al norte de África y a lo que es todo el Imperio Otomano, en el Medio Oriente. Entonces, esos sefaradim se van a encontrar también con los judíos que llamamos de orientales, que son los judíos que ya estaban en los países árabes del Oriente, y también se encuentran con judíos que son los magrebíes, que son los judíos que están en el más occidente del Imperio Árabe. Entonces, estamos hablando de todos estos judíos. Y otro concepto importante que yo utilizo mucho es la diferencia de historia y memoria. Yo, como mi acercamiento a la Shoah viene de la educación, no soy historiadora. Entonces, me gusta el concepto también como educadora de memoria, que el gran educador judío Abraham Infeld habla de la diferencia de ambos y dice que historia es saber lo que pasó en el pasado, pero la memoria es preguntarse a sí mismo qué eso que pasó en el pasado tiene que ver conmigo hoy.
Y es eso lo que vamos a hacer, es preguntarnos que todo eso que pasó tiene que ver con nosotros. Entonces, ¿por qué estudiar la cultura judía europea del periodo entre guerras? Y acá traigo mi humilde respuesta, que creo que porque sin saber quiénes fueron esas personas, qué hicieron, qué ideas tenían, cómo vivían, con qué soñaban, cómo se relacionaban, nunca saberemos qué perdimos como pueblo judío ni como humanidad. Entonces, Primo Levi nos dice que entender la magnitud de lo que fue la Shoah, la destrucción de esa cultura entera, es imposible, pero conocer es necesario. Y muchas veces hablamos del verbo entender, pero deberíamos decir conocer, porque es muy difícil de entender lo que fue la Shoah. Entonces, acá les traigo una invitación para conocer este pasado a través de este pequeño video del MIJ. Cuando miro estos videos de la vida pasada, siempre de alguna manera me emociona y me pregunto por qué me emociona mirar estas imágenes, y que vamos a ver algunos más durante la clase. Y creo que tiene que ver, por un lado, con la inocencia de esas personas, ¿no? De no saber lo que viene luego y después. Y por otro lado, una emoción de ver cómo era rica la vida. Ustedes vieron teatro, vieron movimientos juveniles, gente en la música, en la danza, o sea, hay de todo, y eso nos acerca mucho a ellos porque era una vida muy parecida con la vida que tenemos hoy en día también en muchos aspectos. Entonces, cuando hablamos de la década que es entre guerras, estamos acá más o menos en 1930, estamos hablando que hay 2000 años de vida judía en Europa antes de la Shoah. Entonces, no estamos hablando de que los judíos son extranjeros que de repente aparecieron ahí. Estamos hablando, por ejemplo, en Grecia, 2000, casi 2300 años de vida judía en Grecia. En la misma Alemania, 1600 años de vida judía. Entonces, en Polonia, casi 1000 años de vida judía. Estamos hablando de que los judíos son parte de la creación de esos estados nacionales, no es que llegaron de repente después. Y si vemos la población judía y su porcentaje, para solo tener una idea, en Alemania, que es un poquito de lo que vamos a hablar, era un poco menos de 1% de la población, no eran la mayoría. En Polonia, que eran bastantes, eran el 10%, eran 3.300.000, ¿no? Siendo que tenemos también una gran cantidad en lo que era la Unión Soviética. Entonces, estamos hablando que los judíos estaban involucrados históricamente con esos lugares y no necesariamente eran la mayoría, por más que muchas veces tenemos la sensación, y así nos dicen como que los judíos eran muchos. Y quizás la clase de hoy vamos a explicar un poco por qué de esa sensación. Y acá tenemos el número de judíos asesinados, y yo traje ese mapa también para que ustedes vean, o sea, la Shoah es eso, de 3.300.000 judíos de Polonia, 3 millones son asesinados. Entonces, es una locura. Cuando uno piensa toda la vida judía que vamos a ver acá que había, de verdad llega a su fin con el final de la guerra y con la Shoah. Y también traje ese mapa porque muchas veces hablamos de los judíos de Ashkenaz, que son los judíos alemanes y que emigraron para Polonia y emigraron para Rusia, pero también la Shoah va a llegar a los judíos que están en el norte de África, los judíos que están en Grecia, que son los judíos del imperio, de lo que era el imperio turco otomano, ¿no? Los judíos sefaradíes que van a estar ahí también, y otros judíos que estaban ahí desde antes, los judíos de Yugoslavia, o sea, entonces hay muchos judíos sefaradíes que también van a sufrir la Shoah y muchas veces no hablamos de ellos.
Para comprender la Europa de entreguerras, solo muy rápidamente comprender el mapa del deslocamiento del pueblo judío durante la Edad Media, ustedes van a ver que hay muchas expulsiones del pueblo judío. Y pese a toda la persecución y muchos asesinatos, que no vamos a hablar de eso en la clase, los judíos igual lograron crear cultura en todos los lugares donde pasaron, igual lograron crear también épocas de coexistencia, de mucha actividad cultural en conjunto también, cosas que muchas veces pensamos que no era así. Entonces tenemos Holanda como un país que no echa a sus judíos, Polonia, que va a ser un gran centro de la cultura de Ashkenaz, y tenemos acá todo el norte de África, lo que era el Imperio Turco Otomano, que también recibe a esos judíos, y tenemos como Grecia como un ejemplo en la clase de hoy también, donde se va a desarrollar el gran centro de cultura judía sefaradita. Entonces, ahí también se entiende un poco por qué Polonia tiene tantos judíos antes de la guerra, porque justamente nunca como reino los echó, y se explican los números de los judíos también en diversos lugares, y por eso que en Alemania, por más que estuvieron ahí desde hace mucho tiempo, son poquitos ya en la Segunda Guerra Mundial también. Entonces, esos son los 3 lugares que vamos a hablar en la clase: Alemania, Polonia y Grecia. Muy rápidamente, solo para entender, 1600 años de vida judía en Alemania. Obvio que no era el Estado alemán que conocemos hoy, en el territorio alemán, y sabemos que ya en la ciudad de Colonia, en el siglo IV, hay judíos. Y hay algo en el judaísmo que está escrito en el libro, el Talmud, que es un libro que está escrito en muchas interpretaciones y discusiones de los rabinos. Dice algo que es así: Dina de Malhuta Dina, que dice que la ley del reino, donde estamos como judíos en el exilio, es la ley que tenemos que seguir siempre y cuando esa ley no vaya en contra de nuestro judaísmo. Entonces eso es muy lindo, porque es una ley que nos posibilitó estar en coexistencia con otros pueblos. Entonces, un ejemplo, tenemos el cementerio, creo que uno de los más antiguos de Europa, que está en Worms, en la ciudad de Worms, que fue una de las que todavía sigue de pie, el cementerio, y fue una grande cuna del judaísmo ashkenazí. Cuando las cruzadas empiezan, esos judíos van a ser muchos asesinados, muchas comunidades destruidas, y esos judíos se van a Polonia. Entonces, los primeros judíos a llegar a Polonia es justamente en las épocas de las cruzadas. Y el rey de Polonia recibe a esos judíos y no entiende muy bien por qué están echando a los judíos. Porque los judíos van a poder ayudar a desarrollar el comercio en Polonia, desarrollar las ciudades en Polonia. Entonces, son muy bienvenidos estos judíos, y tenemos inclusive cartas de derechos diciendo que los judíos puedan venir. Entonces, los judíos van a salir de Ashkenaz, de lo que era Alemania, y el centro ashkenazí pasa a ser Polonia. Y el rey Casimiro el Grande otra vez ratifica todos los derechos de los judíos, y tenemos en el siglo XVI un gran ciclo del desarrollo del pensamiento judío, del pensamiento, desde el pensamiento religioso, ¿no? Todavía en esa época, y sinagogas que están de pie hasta el día de hoy. Y al mismo tiempo que eso pasa en Europa, tenemos Grecia. Los judíos de Grecia son la comunidad más antigua, porque si uno se acuerda históricamente, el imperio griego conquista a los judíos en Yehudá, lo que era la tierra de Israel en ese entonces, en 322 antes de la era común. Entonces, más o menos de esa época ya hay judíos, hay arqueología judía en las islas griegas, y tenemos la literatura judía más antigua en griego del siglo III antes de la era común, que es la Septuaginta, que es la traducción de la Biblia judía al griego. Y esos judíos que llegaron ahí de hace mucho tiempo, y que infelizmente la Shoah también los va a matar, que quedaron ahí 2000 años, son conocidos como romaniotas, o los judíos romaniotes, que son los judíos que están ahí desde la época del Imperio Bizantino. Y tenemos también del siglo XII un viajero, Benjamín de Tutela, que dice y anota que encontró 2000 judíos así en la ciudad de Tebas, en Grecia. Entonces, eran esos los judíos que estaban ahí hasta la expulsión de España, que los judíos van a llegar al Imperio Otomano con la gran expulsión de España a Portugal. Esos judíos llegan a Grecia y se desarrolla una cultura sefaradí en Grecia, que también será destruida casi completamente con la Shoah. Entonces, para entender el siglo XX, eso fue un pasado muy rápido histórico, para entender cómo esas comunidades se desarrollan culturalmente en el siglo XX, tenemos que entender las grandes influencias del siglo XX en todo el mundo, ¿no? Y también en el mundo judío.
La gran influencia del mundo es el iluminismo, la época de la razón. Y también los judíos entran en ese iluminismo, como Moisés Mendelssohn, que es el padre del iluminismo judío, que se llama Scala. Mendelssohn lo que va a decir es que los judíos tienen que abrirse más al mundo, tienen que ser judíos de religión, pero tienen que ser gentiles afuera. Él vive en Alemania, él dice tenemos que ser alemanes para todo y de religión judía. Entonces eso abre el judaísmo más aún a la sociedad y los judíos empiezan a tener las corrientes judías. Hasta ese momento el judío era ser religioso, lo que uno entiende de religioso, no muy tradicional. Y de repente tenemos un judío que ya está más dentro de la sociedad, cambia un poco las reglas, o sea, hay varias interpretaciones de la Torá distintas, digamos, en ese momento. Entonces tenemos judaísmo reformista, el judaísmo liberal que nace ahí. En la misma época, que es la época del intento de emancipación del pueblo judío, de recibir los mismos derechos de los demás, tenemos a Herzl. Herzl es el conocido como el padre del sionismo, que es la idea de que como todos los pueblos tienen su Estado-nación, el pueblo judío también tiene que tener su Estado-nación, entonces piensan en la solución política, práctica de encontrar un Estado, porque los judíos, igual que están tratando de emanciparse, siguen siendo perseguidos y siguen sin derechos de ser parte de la sociedad, y eso le preocupa mucho. Hay pogroms, hay violencia también en Alemania, entonces por eso que en Francia, con el caso Dreyfus, se piensa en una solución política, y tenemos el marxismo, ¿no? Marx, y curiosamente Marx también viene de familia judía, su padre se convierte al cristianismo, y él tiene la descendencia rabínica. Entonces estamos diciendo que esos judíos en ese momento también empiezan a abrirse al mundo. Entonces en Alemania, hablando de los judíos alemanes, que hablamos que menos de 1% en entreguerras, estamos hablando de más o menos 564.973 judíos de Alemania, y la mayoría está en las grandes ciudades. Entonces voy a traer solo algunos ejemplos para conocer esa cultura judía. El judío alemán se creía y tenía mucho orgullo de ser alemán, y va a luchar en la Primera Guerra Mundial. Tenemos varios que van a luchar en la Primera Guerra Mundial, como Hermann Masbrikan, que va a terminar siendo asesinado en la Shoah. Y es una lástima, porque por eso que muchas veces el judío alemán no pensaba que eso podía llegar a pasar. 85.000 judíos en el ejército alemán, 12.000 soldados judíos van a caer, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, muchos heridos, 35.000 judíos con condecoraciones militares. Entonces eso también nos muestra que el judío alemán era alemán, y muchos judíos que habían ido al Estado, ¿no? Lo que era la Palestina antes de ser el Estado de Israel, alemanes, vuelven a Alemania para pelear la guerra, porque creían en la Alemania, era su hogar, era su casa, y querían defender a su país. Tenemos los judíos en las ciencias, ¿no? Todo eso posible gracias a la escala de Moisés Mendelssohn. Los judíos logran entrar en la sociedad. En 1870 tienen los plenos derechos. Entonces ahí empiezan también a tener grandes profesores en las universidades, y Einstein acá nos representa como el Nobel de Física de 1921, y 11 de los 37 premios Nobel alemanes eran judíos. ¿Y por qué eso? Porque los judíos siempre históricamente era muy importante la educación, y siempre fueron alfabetizados, mismo sin tener plata. La mayoría de los judíos no tenía plata, era gente pobre en general en Europa, pero la educación era algo tan importante que toda la comunidad pagaba para esa educación, para que todos puedan leer, escribir y saber los textos bíblicos. Entonces, cuando se abren las puertas de ese gueto y el judío puede ingresar en la universidad, tienen ya el hábito de estudio, y por eso entran en las universidades y van a tener mucho espacio ahí. El judío alemán también está en la política, y tenemos a Walter Rathenau como un ejemplo de un judío que él sí es un judío que tenía plata, y él está en la política, y no está como judío, sino que llega a ser ministro de Relaciones Exteriores de Alemania en la República de Weimar, que es la república de entreguerras. Y en esa primera república, en esa primera elección del Reichstag alemán, del Parlamento alemán, tenemos 24 judíos elegidos y 6 ministros también en el gobierno.
Entonces eso muestra que el judío estaba integrado en la sociedad, no era alguien apartado de esa sociedad. De hecho, solo 1/5 de los judíos alemanes era religioso, digamos, religioso ortodoxo, ¿no? Que se veía religioso. Los judíos en las artes, y otra vez, es solo un ejemplo, Max Liebermann, que es un pintor impresionista, ¿no? Uno de los primeros alemanes pintores impresionistas, y va a presidir también la Academia de Artes de Prusia hasta 1933, que tiene que dejar su cargo por los nazis. Entonces acá vemos un poquito de un ejemplo cómo los judíos estaban súper integrados a la sociedad alemana, y eso también nos lleva a que los judíos de la sociedad alemana eran una de las comunidades más asimiladas, con más casamientos mixtos, porque de verdad había una integración muy grande en la sociedad. Y en el deporte, quiero traer una historia de la Susi, sé que nos está asistiendo y le pedí permiso para hablar de su papá, la Susi Barón, que fue un futbolista profesional en el Eintracht Frankfurt, ¿no? Max Gerulski, que es un equipo de Frankfurt no judío que existe hasta hoy, y acá tenemos su foto, y su historia es tan impresionante que creo que Susi tiene que dar una charla acá en el MIG también, que cuenta la historia de su papá, cómo entra en el Eintracht Frankfurt, ¿no? Que no es un club judío, perdón, es el club alemán, que está mal ahí, y va a jugar en ese club hasta que las leyes raciales de Alemania lo obligan a salir del club. Entonces él pasa a jugar en el club judío, ahí sí es el club judío de Maccabi de Bar Kokhba, Frankfurt. Y gracias a Dios, él logra escapar antes de lo que va a pasar la Segunda Guerra, y va a Argentina. Entonces sobrevive, y la historia después que la Susi la cuenta, pero lo más lindo es que él llevó consigo, de las pocas cosas que pudo llevar a Argentina, decidió llevar la camisa que jugó y ganó el partido de Maccabi con esa camisa de Bar Kokhba en Frankfurt, en un campeonato judío. Y esa camisa la Susi después llevó otra vez a Alemania, y hoy en día esa camisa está en el Museo de Fútbol Alemán, donde está con el Magen David ahí también mostrando que los judíos fueron parte del fútbol alemán y que es una parte importante de la historia. Así que eso también nos viene a mostrar también que los judíos estaban en todos los lados. No es solo esa historia del fútbol, también tenemos la historia de Kurt Landauer, que era el técnico del Bayern de Múnich, y también tiene que salir por las cuestiones de las leyes discriminatorias y tiene que escapar de Alemania. Y no solo habían jugadores, habían directivos también en ser parte. Entonces estamos hablando que de verdad los judíos estaban integrados completamente en la vida. Y había una coexistencia. Y acá traje algunas fotos más del primero básico en una escuela en Colonia, paseo de familias judías en Alemania, y una niña en el primer día de clase, Berta Rosenheim, también, que eso parece que es una tradición en Alemania, ganar ese cono en el primer día de clase. Entonces, la vida judía en Alemania, pueden ver que era una vida de coexistencia, muchos casamientos mixtos, mucha asimilación, pero mucha coexistencia y totalmente integrada a lo que es la Alemania, ¿no? con la vida judía, la cultura alemana. Y acá traje 2 ejemplos solo para que vean que nada se puede generalizar cuando hablamos de Shoah ni de la cultura judía. Tenemos a Martin Zamberg, que dice que yo fui a un colegio judío y como no teníamos clases los sábados, teníamos clases los domingos. Había sinagogas en los departamentos, Shibalech, eran esas sinagogas. Los Ostenjuden, que eran los judíos del este, eran muchos más religiosos que los judíos sieques alemanes. Yo iba a un Heder, que es un lugar de estudios judaicos, todos los días. Había vacaciones en el colegio, pero en el Heder no había vacaciones. Entonces, eso también nos muestra que había muchas migraciones. Los judíos del este escapan a las violencias de los pogroms, llegan en el occidente, en la Europa occidental, buscando un refugio, y la relación de esos judíos con los alemanes, con estos emigrantes,
vamos a ver que no es tan buena, porque lo ven a estos como judíos y nosotros somos alemanes. Y es parte de lo que va a pasar en Europa entre guerras también, ese encuentro entre las distintas culturas judías. Y tenemos a Lore Hepner, que dice, mi familia no había sido muy observante del judaísmo, éramos judíos conscientes de serlo, pero nada religiosos, nada. Ciudadanos alemanes que además eran judíos, pero mis abuelos sí eran observantes de las fiestas. Entonces acá, otra vez, todos los tipos de judíos en todas las profesiones que ustedes pueden imaginar también habían en Alemania. Y de Alemania quiero pasar un poco a Polonia, porque elegí los tres lugares que nos muestran tres formas distintas quizá de expresar el judaísmo. El judaísmo alemán muy orgulloso de ser alemanes, un judaísmo ya muy integrado en la sociedad, y pasamos a Polonia de entreguerras, que es distinto, que Polonia ya está más al este. Y la emancipación en Polonia se da de manera distinta. Polonia judía entre guerras hay 3.300.000 judíos. 10% de toda la población es mucha gente judía, y eso también nos muestra que de alguna manera Polonia recibió a estos judíos y pudo ver una vida judía ahí. Y para hablar de esa vida judía de entreguerras, también hay que entender que el judío polaco siempre demostró su apoyo a Polonia también, así como el judío alemán. En las tres particiones de Polonia, que hay terribles guerras con Rusia, con Prusia y con Austria, Tadeusz Kościuszko, que es un polaco no judío, llama a los judíos, va en la sinagoga judía a llamar a los judíos a luchar. Y él dice, los judíos demostraron al mundo que siempre que la humanidad puede ganar, no se ahorrarían. O sea, diciendo, yo sé que los judíos, cuando es en prol de la humanidad, van a estar con nosotros. Y de hecho los judíos van a estar con ellos. Y Berek Yoselewicz es el primer coronel de un ejército polaco judío moderno, ¿no? Y que va a luchar por Polonia. Y tenemos varios judíos que ya en esa época luchan por la independencia de Polonia, buscando, ¿no? Entendiendo que su identidad está en Polonia. Y lo mismo va a pasar en la Primera Guerra Mundial. De hecho, Polonia solo es país en el periodo entre guerras, ¿no? De nuevo. Varsovia, que es la capital, tiene 400.000 judíos, es un tercio de la ciudad, o sea que salís en la calle y mirás la calle, todo es judío, las tiendas judías, se escucha judío, se escucha yiddish, ¿no? Que es el idioma. En 1931 tenemos 56% de los médicos y un tercio de los abogados eran judíos ahí. O sea que todos conocían a un judío, o se trataban con un judío, o trabajaban con un judío. 22% de los editoriales son de dueños judíos también en Polonia. Y para ver un poquito de la vida judía, traje un video más. כל האזור הזה היו חנויות יהודיות, היו חצרות, ושם היו חנויות ומשרדים, עורכי דין, רופאים, פרוצות וגנבים, כל מה שאתה, סבלים אפשר היה לראות עם החבלים על הכתף, עגלות עם סוסים שמובילות סחורות. היו יהודים מכל הסוגים אפשריים, אורתודוקסים וחופשים וחסידים עם שטריימל ובלי שטריימל, וביום שבת שלא עבדו יכולת להיות 10,000 הולכים לבתי כנסת עם טלית, כמו שהיית רואה את זה בבני ברק. היו לי חיים של ילד נורמלי, רגיל. הלכתי לגן ילדים, מצב כלכלי היה שפיר, לא חסר היה לנו כלום. וכשבגרתי התחלתי ללכת לבית ספר עממי יהודי. בגיל 10 בערך נכנסתי
לתנועת נוער ציונית חלוצית גורדוניה. בקיץ היינו יוצאים עם התנועה למחנה. מחוץ לזה היינו שוכרים בית בכפר על יד לודג', ושם היינו מבלים את כל הקיץ. זה היה בתוך היער עם אגם קטן. אבא היה בא ביום שישי, שבת, ראשון, וחוזר לעבודה. Bueno, como podemos ver en lo que describe en el video, era una vida judía, o sea, cultura, el colegio, el movimiento juvenil, todas las profesiones. Había muchos judíos en Lodz, como dijo, que es la segunda población más grande de Polonia de judíos. Y Polonia nos trae un mundo que es la cultura secular yiddish. Antiguamente el yiddish se hablaba en los ortodoxos, los muy religiosos, y de repente el yiddish entra con la influencia de la Escalá, ¿no? De ese movimiento iluminista secular judío que viene con el iluminismo, con el secularismo en el mundo, y nos trae una cultura impresionante. Hay una literatura yiddish muy grande, y Itzhak Leibush Peretz, que es uno de los muchos escritores que escribió en yiddish, dice que sin hebreo el pueblo judío no tiene pasado, pero sin yiddish este pasado no tiene pueblo, porque todos hablan yiddish, y así era. Así, hay mucha gente que no hablaba polaco, la gente más grande de hecho hablaba yiddish, y los jóvenes que empezaron recién en ese periodo de entreguerras ir a las universidades son los que empiezan a hablar polaco. Entonces el yiddish también habla mucho, la literatura yiddish, si uno quiere conocer ese mundo judío, que de verdad ese mundo judío prácticamente desapareció completamente, el yiddish casi ya no hay gente que habla, y el mundo de los pequeños poblados judíos, del shtetl que se llama, la literatura yiddish nos cuenta cómo era esa vida. Muchas veces romantiza, ¿no? Lo que era también, por un lado, esa vida judía en las aldeas, que todavía en entreguerras la mayoría de los judíos vivían ahí, con el hebreo, aprendiendo, yendo a la sinagoga, a los movimientos juveniles. O sea que es muy lindo. Y miren el número de los periódicos, ¿no? Tenemos los años 30 en Varsovia, solamente en Varsovia, habían 180 publicaciones judías en Varsovia, 130 eran en yiddish, 25 en hebreo y 25 en polaco. O sea que otra vez, o sea, el judío estaba en todos los lados, y estaba en yiddish, estaba en hebreo y estaba también en polaco. Hay muchos judíos que creían que tenían que hablar polaco y integrarse a la sociedad polaca también, así como vamos a ver que hay judíos que van a pensar distinto. La educación judía en Polonia es impresionante, estamos hablando de 3 millones de personas, pero lo impresionante es el tipo de educación, lo tan distinto que va a ser. Tenemos educación hebraísta de Tarbut, por ejemplo, que eran sionistas que educaban hacia la tierra de Israel, porque otra vez recuerdo que por más que hay desarrollo y mucha cultura en entreguerras, también hay mucha persecución. Hay pogrom, que son ataques violentos a los judíos, hay números clausos en las universidades, o sea, la situación, el antisemitismo se siente. Entonces, hay judíos que piensan que lo mejor es tener también una nación judía para por lo menos vivir en paz ahí y poder salir en la calle y ir a las universidades, etc. Entonces, en Polonia vamos a tener mucha educación sionista. Vamos a tener en esa segunda foto algo también impresionante, una educación judía para mujeres ortodoxas, que también es vanguardia, ¿no? Colegios para mujeres. Entonces eso también nos muestra la cabeza de las mujeres judías también ortodoxas en Polonia. Hay varios colegios que se llaman Beit Yaakov, de Sarah Schneider, y tenemos varios colegios religiosos también de las distintas corrientes religiosas
en Polonia, corrientes religiosas que apoyan el Estado de Israel, corrientes religiosas que no apoyan el Estado de Israel, y tenemos el colegio del Bund, que el Bund era el movimiento político más grande en Polonia en esa época, que es el movimiento de los obreros, que tiene gran influencia de lo que está pasando en Rusia en ese entonces. De hecho se crea ahí, y en Polonia es donde pueden ser libres y pueden participar del Parlamento polaco. Y hay un número de escuelas absurda también. En 1929 estamos hablando de 219 instituciones en 100 localidades distintas con 24.000 alumnos, todos los tipos de educación. Y es una educación que habla del obrero polaco y el obrero judío juntos. Ellos creían que se puede ser judío en Polonia o en Lituania o en Rusia, donde estén, y ser respetados con sus derechos de minoría. Y eso defendían. Eran contrarios a la idea de que tener que ir a un Estado. Y en ese mundo también tenemos todos los movimientos juveniles, que es muy lindo, que de hecho los movimientos juveniles como una instancia para los judíos, los jóvenes, que hasta hoy, gracias a Dios, existen esos movimientos juveniles, nace en Alemania, pero muy prontamente llega a toda Europa. Y también, así como hay distintos judíos, hay distintas corrientes religiosas, distintos movimientos juveniles, cada uno con su ideología, pero lo más lindo es ver la cara de esos chicos, ¿no? Mirar un poco las Mahanot, que son los campamentos que hacían. La mayoría de los niños participaban de algún de esos movimientos juveniles, donde se enseñaba educación, dependiendo, ¿no? Todo a través de la educación del joven para el joven, y dependiendo del movimiento, la educación sionista o la educación bundista, que era quedarse en Polonia, o la religiosa, y etc. Y tenemos algo único en el mundo, creo, que fue lo que pasó en Polonia, que son los partidos políticos judíos, que se votaba en el partido político que querías tú como judío, y ese partido se representaba en el Parlamento polaco y también en las municipalidades. Entonces tenemos el partido más grande, era el Partido Obrero del Bund, que defendía el socialismo, defendía el idioma yiddish como el idioma del pueblo judío, no defendía la cuestión de Israel, era contrario a la idea sionista, y defendía una autonomía judía dentro de Polonia, defender los derechos de los judíos como una minoría más adentro de Polonia. Tenemos el partido Agudat Israel, que es fundado en la ortodoxia, que es también contrario al sionismo, porque el Estado de Israel solo cuando llegue un Mashiach, ¿no? El Mesías, entonces no quería ese Estado laico. Tenemos también el partido Mizrahi, que es fundado por judíos ortodoxos, pero que defendían el Estado de Israel y eran sionistas. Y tenemos también acá el Poalei Zion, que son los trabajadores de Zion, de Israel, que también era otro partido político que existía y estaba en la esfera política nacional polaca, y eso es impresionante de pensar. En Alemania vimos que hay políticos no judíos en la política alemana, y acá tenemos judíos con partidos políticos judíos en el espacio público como judíos. Entonces, por ejemplo, en un 1 de mayo, en un desfile, los partidos judíos también participaban del desfile con sus banderas en yiddish o en hebreo, y participaban del Parlamento polaco, se podía votar en un partido político judío. Entonces, eso, resumiendo, nos habla también de lo rico que era la cultura judía en Polonia, ¿no? Y esa vida judía y la política en el espacio público. Y es algo que vemos muy poco, eso quizás perdimos también cuando hablamos de la Shoah, ¿no? Que no sea en Israel. El judío en el espacio público, político en los otros países. Y con eso llegamos a nuestro último mundo cultural entre guerras, que son los judíos en el Imperio Otomano, que vamos a hablar de los judíos especialmente de la ciudad de Salónica. Y lo interesante es que los judíos del Imperio Otomano, cuando hay la expulsión, la gran expulsión de España, el sultán Bayazid, él dice, según los informes que tenemos, que él burla el rey Ferdinando, que está empobreciendo España, sacando a sus judíos, y está enriqueciendo el Imperio Otomano. Entonces sabemos
que el Imperio Otomano va a recibir de brazos abiertos a esos judíos. Hay mucha cosa nueva que traen esos judíos para el desarrollo del comercio del Imperio Otomano. Los judíos en el Imperio Otomano son conocidos como dhimis, así como los católicos, porque son conocidos como minorías con privilegios, porque son los pueblos del libro, y siempre y cuando pagan la jizya, que es un impuesto al imperio, pueden vivir y desarrollarse bien en ese imperio. Y de hecho escuchamos de los judíos griegos que hasta la década de 30 no se sentía antisemitismo ahí en Grecia, por ejemplo. Que eso es algo que viene en el periodo de entreguerras con todo lo que está pasando en el mundo. Y Yakov Hendeli, que es un sobreviviente griego, dice que el puerto de Salónica era el segundo puerto más importante del Imperio Otomano y era el único que permanecía cerrado durante todo el Shabbat. Y eso aparece una y otra vez en los testimonios de esas épocas antiguas sobre el puerto de Salónica. Y vemos una otra cultura judía, que es la cultura judía sefaradí, con mucha influencia sefaradí en Grecia. Tenemos el ladino, si hablamos en Polonia el yiddish, que desapareció, el ladino también. Hoy en día hay mucho intento de recuperar ese idioma, que es el judeo español. Y acá tenemos un periódico que se llama, quien sabe leer en hebreo, está escrito El Tiempo, con letras en hebreo, pero hablado como español. Y El Tiempo es un periódico que esa tapa está haciendo la conmemoración de los 400 años de vida pacífica judía en el Imperio Otomano. Hacen una gran conmemoración para agradecer la recepción del Imperio Otomano de esos judíos y de la coexistencia que hubo durante tantos años ahí. Y sabemos también muchas historias de una vida de verdad dentro de todo, ¿no? De la locura, de la persecución que fue la iglesia en la Europa. En el Imperio Otomano la vida judía fue bastante más tranquila. Entonces, los judíos españoles trajeron consigo habilidades artísticas que hasta entonces eran desconocidas en el Imperio Turco. Se distinguían en la elaboración de joyas, hilado de sedas, impresiones hebreas, ¿no? En la misma imprenta, y teñido de telas. Generaron un gran auge comercial contribuyendo al desarrollo económico de Salónica y de toda Grecia y todo el imperio, que poco a poco se convirtió en un importante centro del comercio que mantenía relaciones con casi todos los países de Europa. En 1932, en Salónica solamente tenían 25.000 copias de periódicos impresos por día. Estamos hablando de más o menos 25.000 copias. Y en 1940, después de todo lo que va a pasar con el antisemitismo que de alguna manera es importado a Grecia, pasan a 6.000. Entonces muy rápidamente ya se nota que antes de los nazis llegan en 43. Ya el antisemitismo ya hace lo suyo también de alguna manera, y la población griega judía empieza a ver que la situación no es buena y muchos logran llegar a Israel, porque el sionismo también llegó en Grecia. Y para escuchar un poquito sobre nuestra última punto. אני הייתי גר בשכונת ברון הירש, זו שכונה מאוד גדולה, בערך 3,000 נפשות, וכל אחד הכיר את השני. ברון הירש זה היה בנוי מצריפים. כל משפחה היה לו צריף לפי גודל המשפחה. אצלי במשפחה היו 6 אחיות, אני בן, אמא ואבא. היה לנו 2 חדרים, הכל מיטות. כולם ישנים ביחד. איזה שמחת חיים.
אני כל כך אהבתי תותים, לא יכולתי להשתחרר מהתותים. הייתי זורק את התיק של הבית ספר בבית, ואני הייתי עולה על העץ. העץ היה, מה אני אגיד לך, כמו בית משותף, 6-7 מטר גובה. הייתי עולה יחף, יושב באיזה ענב וכותב תותים, וכשהייתי יורד מהעץ הייתי קורא את המכנסיים. ואמא שלי אומרת, עובדייקו, אני רוצה לראות אותך שיום אחד תבוא עם מכנסיים שלמים. כל יום אתה בא עם חצי מכנסיים. היהודים הלכו לבית ספר עברי, היו 6 כיתות, למדו שם עברית, יוונית ולדינו. לי הייתה מורה אחת יווניה נוצריה זקנה. איזה צרות אני עשיתי, הייתי שם לה סיכות בכיסא. היו מזמינים אותי ללוח, לא הייתי קם ללוח. הייתי שובר שמשות, ספסלים. איזה רב זה היה, איזה מותק של אדם. הייתי רואה אותו ברחוב שבא לבית הכנסת, הייתי הולך מנשק לו את היד. הוא עושה לי ברכה ככה. אני זוכר משפחות בשבת בבוקר היו יושבים כולם בחוץ, מפצים גרעינים, אוכלים בורקס, היו באים מבית הכנסת ההורים, כל אחד היה עושה פסטיליקות, בורקיטס, huevos enjaminados, כוסית אוזו. פה בסלוניקי היו 49 בית כנסת. נשאר בית כנסת אחד. Es muy lindo cómo habla Obadia y su historia es muy emocionante también de sobrevivencia y todo lo que pasó. Y lo que es más lindo de escuchar de los judíos griegos y sefaradíes en general, lo que yo siento que hay un simchat haim, ¿no? Hay una alegría de vivir. Ellos hablan de la época, no importa que era muy difícil y había mucha hambre y había pobreza también, pero hablan de una vida muy alegre y muy feliz en Salónica. Y tenemos también Elia Levi, que llegó a Chile y pudo contar, llegó a contar también a la Fundación Memoria Viva un poco de su vida ahí. Y él dice, nuestra familia pertenecía al 45% de profesionales, escritores, periodistas, impresores, artesanos y pequeños comerciantes. La mayoría eran obreros, la mayoría de los judíos, principalmente en el puerto. También existía un grupo reducido de sefaraditas ricos, empresarios industriales del rubro textil, comerciantes mayoristas, exportadores e importadores, que contribuían con donaciones al funcionamiento de las instituciones de beneficencia y de culto de la comunidad judía. Cualquiera que fuera la actividad laboral, lo destacable era la inexistencia de judíos analfabetos, como hablamos ya. Y lo lindo de los judíos sefaradíes, como muchos vienen de España y algunos llegan después de Portugal, cuando también los echan de Portugal, cada comunidad, él habló de más de 40, ¿no? Vadia dijo de más de 40 sinagogas había en Salónica, porque cada ciudad que venían se asentaban en Grecia y tenían su propia comunidad de su ciudad de donde vinieron. Entonces los de la ciudad, cada uno tenía su nombre distinto y estaban juntos, esos judíos sefaraditas que salieron o de Portugal o de España. Hay una pequeña minoría de Italia también que llega ahí, y sabemos que también hay judíos ashkenazim que van a estar mezclados también con esos judíos griegos.
Lo lindo de la familia de Elia Levy, que nos puede traer también más información, es que su mamá era una judía romanoide de los judíos que existían ahí antes, Estigia, que significa felicidad en hebreo, en griego, y ella se casa con su papá, que viene de origen sefaradita, entonces ellos se casan y forman una familia nueva, y él cuenta que su mamá hablaba griego y nunca aprendió el ladino. Entonces, como que también nos cuenta cómo era distinto los rezos y los ritos de esos judíos que estaban ahí desde el Imperio Bizantino. Acá su papá en Estambul para revalidar el diploma de doctor que tenía, entonces se ve como el judío se ve distinto, ¿no? Y el hospital Hirsch, con la ayuda y el patrocinio de Rothschild también, que tenía el hospital judío en Salónica y su papá trabajaba ahí. Entonces tenemos, como dijo, la educación, habían varios colegios, no solo colegios judíos, la alianza francesa, el francés pasa a ser un idioma y una cultura muy aspirada en Grecia, cuando empieza toda la onda de la emancipación también, y hay colegios italianos, colegios griegos, hay varios colegios, o sea que es un lugar de mucha cultura también, digamos internacional, no solo griega. Y tenemos algunas fotos, una mujer al final del siglo XIX con una ropa típica judía, los judíos de la familia de Mordejai, de Mois Mordejai, en Atenas, en 35, haciendo un paseo, no al Palacio Real. Tenemos el retrato de familia también de Mordejai acá, que todas las personas, como dice la foto, no sobrevivieron a Shoah, solo él. Y miembros, una foto más del Consejo de Regalos para los Pobres, que también en toda comunidad judía sabemos que se arman varias instituciones para el apoyo de la misma comunidad. Y con todo eso que vimos de una forma un poco rápida, pero que de alguna manera espero que hayamos podido tener un poco vislumbrar y conocer lo distinto, ¿no? Lo rico que era la cultura judía en toda Europa y lo intrínseco que estaba también con la cultura local y cómo ellas dialogaban durante todos esos ciclos. Venimos a la pregunta, ¿qué perdimos entonces con la Shoah? Y además, que no es poco, pero además de los 6 millones de vidas judías, que hablamos, ¿no?, de la Shoah, de familias enteras, de ciudades, de poblados, de cultura, de sueños, de ideas, yo creo que casi perdimos el derecho de existir, ¿no? El derecho del distinto de existir. Fue un intento de borrar ese derecho. Y por eso que creo que es tan linda la labor también del Museo Interactivo Judío, llevando a esa diversidad cultural judía también para que todos podamos aprender y ver que no es solo judía, también es de la humanidad, porque si entendemos, ¿no?, la humanidad como grupos de personas distintas. Entonces, yo con esa clase, como educadora, mi invitación también, o sea, es que los educadores resignifiquen la memoria de la Shoah. Cuando hablamos de Shoah, que no nos quedemos, ¿no?, con solo lo que fue la parte del asesinato. Es una oportunidad de rescatar el valor de la diversidad en el mundo cuando hablamos de esa vida antes. Romper el estereotipo del judío, así como hay múltiples judíos, hay múltiples judaísmos, y romper ese estereotipo y entender que Alemania no es solamente la cuna del antisemitismo racial, cuando hablamos de Shoah, del partido nazi, de Hitler, de Dachau, de Banzer, sino que Alemania también son 1600 años de historia judía, la cuna del judaísmo liberal, después con Mendelssohn, el aporte cultural a la filosofía, a la literatura, el arte. Que Polonia no es solamente Auschwitz, Majdanek, Treblinka, que es también Cracovia, Lublin, Varsovia, o sea, son casi 1000 años de existencia, de un periodo muy lindo de coexistencia judía en Polonia en el siglo XVI, XVII, el judaísmo hasídico, que es una rama del judaísmo ortodoxo, los bundistas, que son los que no creen en el Estado de Israel y hay que tener una autonomía, ¿no?, ser judíos como minoría, el Yiddish, el judaísmo político en las calles, los movimientos juveniles. Y Grecia
que también nos viene a recordar que es la comunidad judía más antigua de Europa, estuvieron ahí por más de 2000 años, son los romaniotes, son los sefaradíes, es la coexistencia bajo el Imperio Otomano, es el ladino, y era conocida como la Jerusalén de los Balcanes, para que entiendan la importancia de la ciudad de Salónica para los judíos sefaraditas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mira, Elie Wiesel nos dice, para el judío no hay nada más importante que la memoria. Gracias a ella estamos unidos a nuestros orígenes, a Abraham, a Moshe, a Rabbi Akiva. Olvidar significa una victoria para el enemigo. Quien quiera que contribuya al olvido concluye la tarea de los asesinos. Entonces, sí, la memoria, resignificar como judíos también esa memoria y crear cultura a partir de esa cultura que casi desapareció. Pero más que eso, yo creo que no solo recordar, y acá puse en hebreo también Zahor Beshamor, no solo recordar, sino Shamor, cuidar. Y para cuidar necesitamos hacer algo activo, ¿no? Entonces, como judíos, yo diría conocer ese pasado para seguir creando cultura judía y aprendiendo de esa coexistencia. Y también para todos nosotros, yo creo que enseñar la vida cultural judía dentro del marco del valor de la diversidad en una sociedad plural. Aumentar la conciencia de los derechos de las minorías en donde vivimos hoy, en Chile, que es nuestro caso. Mostrar hasta dónde el prejuicio, el racismo, el antisemitismo y los estereotipos en cualquier sociedad pueden llegar. Mostrar los peligros de permanecer en silencio e indiferentes frente a opresión de otros. Y recordar lo que nos dice Yehuda Bauer. El horror de la Shoah no es porque se desvió de las normas humanas. El horror es porque no fue un desvío. Lo que sucedió puede pasar nuevamente a nosotros o a otros. Todos somos posibles víctimas, posibles perpetradores y posibles observadores indiferentes. Entonces, esta clase de alguna manera es una invitación para que estemos atentos a todas las advertencias que vemos en el mundo de hoy y frenar y enseñar a la coexistencia, al no prejuicio y agarrar esa historia judía para mostrar lo que puede llegar, lo que podemos perder como humanidad, ¿no? No solo como pueblo judío, cuando el odio es lo que prevalece en la sociedad. Entonces, muchísimas gracias por la escucha atenta. Muchas gracias a ti. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias a ti, Jessie. Escuchándote es un privilegio. Además que uno no alcanza a dimensionar realmente la Shoah, ¿cierto? Si es que uno no dimensiona primero la cultura que había y lo que se perdió. Te quiero decir que en el chat hay muchas felicitaciones en Facebook acá. Te vieron más de 140 personas entre aquí y Facebook. Y hay una pregunta por el tiempo, voy a hacer poquitas preguntas, pero realmente uno no dimensiona lo que se perdió. Y también hay una pregunta de nuestro amigo Esteban Leal, que lo quiero saludar, porque es muy leal además, ha venido a casi todas las actividades que nosotros hacemos en el museo. Y una de las preguntas que Esteban nos hace es, ¿por qué se origina, tú bien mostraste, de que los judíos, tanto orientales como occidentales, en Grecia, en general en Salónica, estaban tan integrados, ¿cierto?, a la cultura, habían luchado en la Primera Guerra Mundial, incluso tenían condecoraciones, habían filósofos, artistas, etc. Pero ¿por qué comienza y existe esta persecución general en la historia del pueblo judío? Y es para otra charla, ¿cierto? Pero te quería como que redondeemos un poco para contestarle a nuestro amigo Esteban. Bueno, pregunta importante y gracias, y muy difícil de contestar también así en poco tiempo. Pero mira, lo que estudio y lo que sigo estudiando también de los grandes historiadores que estudian la historia judía, se habla mucho, creo que se llama David Nirenberg, el historiador, que dice de un antijudaísmo que nace con la iglesia católica. Cuando Roma, el Imperio Romano, se hace católico
y difunde la Iglesia Católica tiene que separarse del judaísmo, que es de donde vino. Entonces, cuando hace esa separación, hace separación de una manera que el judío es el malo y lo cristiano es el bueno, ¿no? El cristiano es lo que vio la luz y el judío no vio la luz. El cristiano tiene que ver con el alma, con el espíritu, y lo judío con la oscuridad. Y esa conciencia, esa educación de separación, y vemos en los edictos también de la iglesia, quedó, dice él, como en el imaginario colectivo de todo el mundo occidental, porque recibió esa cultura de la Iglesia Católica. Por más que la Iglesia Católica en nuestra etate se dice, perdón, no está bien, los judíos son nuestros hermanos y no hay que odiarlos, fueron casi 2000 años de ese discurso de la Iglesia. Entonces, él explica por ahí ese odio del judío. Y se puede explicar de muchas más maneras, o sea, yo traje el donde surge, pero durante la historia, o sea, se desarrolla de otras formas. Sí, es para una charla, ¿cierto?, de dónde nace esta persecución, este nacionalismo, cuál es su origen, que la vamos a hacer de todas maneras, Esteban. Y bueno, te queremos agradecer, hay muchas felicitaciones, también hay una pregunta en relación a la judería que hay en Polonia. Eres una experta, además has ido yo creo que unas 30 veces a Polonia. Entonces, ¿hay judíos en Polonia? ¿Hay comunidades judías? ¿Son numerosas? Sí, la comunidad judía polaca, gracias por la pregunta, es una comunidad que resurgió después de total asimilación, ¿no? Entonces es muy lindo ver una comunidad que se está reconstruyendo ahora después de haber sido completamente asimilada. El número de judíos en Polonia no sabemos, porque el periodo de posguerra fue un periodo comunista donde los judíos tuvieron que esconder su identidad también. Entonces no tenemos números exactos de judíos, porque hay muchos judíos que cuando mueren en Polonia, están por morir, deciden contar a su familia que en verdad son judíos, y de repente una familia entera con hijos descubren que todos son judíos porque la madre, la abuela era judía. Entonces no tenemos los números así exactos, pero se está creciendo. Ya hay una Shomer Hatzair, un movimiento juvenil, se abrió también una sinagoga reformista, o sea, está creciendo la comunidad de nuevo. No se escucha, Dalia. A mí, ok. Ahí. Hay muchas preguntas y estamos fuera del tiempo y queremos compartir con ustedes nuestras siguientes charlas, porque vamos a seguir aprendiendo esta semana, y les quiero compartir la pantalla. Perdón. Tenemos un programa esta semana. Hoy día tuvimos esta excelente charla, ¿cierto?, de la cultura judía en el periodo de entreguerras. Y este jueves tenemos una charla que nos vamos a conectar con Argentina, es a las 5:30 en Chile y a las 18:30 en Argentina, en donde vamos a estar junto a la Red LAES, a la cual pertenece el Museo Interactivo Judío, y se llama Argentina, Víctimas, Refugiados y Memoria. Es Latinoamérica, habla del Holocausto, así que ahí vamos a estar con nuestros amigos argentinos y vamos a ver qué ocurrió en Argentina, muy interesante en relación a los refugiados, a las víctimas y a las memorias. Después tenemos el domingo, este domingo, a las 5, el pueblo judío a través de las migraciones. Esto es una actividad que vamos a hacer con la Bnei Brit, ¿cierto?, con la comunidad judía también, y con Marcos Pekel, que es el director ejecutivo de la comunidad judía de Colombia. Y luego, el martes, tenemos una charla fantástica que es a las 7:30, Mujeres en la literatura medieval árabe y hebrea, con la académica Paulina Lorca Koch, y yo creo que es muy interesante, ¿cierto?, en relación a la cultura, tanto en la literatura, tanto árabe como hebrea. Y el domingo siguiente, el 5 de julio ya vamos a estar a 5 de julio, tenemos Tikkun Olam, que se llama, que lo que es reparando las imperfecciones del mundo, que es uno de los preceptos importantes del judaísmo, y vamos a tener a muchos invitados que hacen
muchas actividades beneficiosas para la comunidad y el mundo. Así que síganos en nuestra página, en las redes sociales. Tenemos, como ven, un calendario lleno de actividades para seguir contestando las preguntas de nuestros amigos. Bueno, que estén muy bien, cuídense todos, y muchas gracias Jessica especialmente por estar con nosotros, y a todos. Buenas noches.